No, están jodidos. Tienen tantas pruebas en su contra que, cuando las revisas, prácticamente puedes elegir la cárcel a la que quieres ir. 1090. Jake no mentía. Los asesinos de Fulio acaban de recibir condenas muy duras. Pero aquí viene lo más loco. Justo después de que el juez dictara sentencia, uno de ellos supuestamente saltó sobre la mesa y lo atacó. El caso ha dado un giro inesperado. No pinta bien para los asesinos. Se rumorea que la pena de muerte podría volver a estar sobre la mesa. Vamos a ello. El asesinato y el ataque en la sala del tribunal. La sala del tribunal se convirtió en un caos absoluto. Gritos, amenazas y el golpeo de un puño contra los paneles de madera. Minutos después de que los asesinos de Fulio fueran condenados a cadena perpetua, Rashad Murphy, el mismo hombre que, según los fiscales, se jactó de haber saciado por fin su sed de venganza, se abalanzó sobre el juez que presidía el tribunal con un trozo de plexiglás afilado. Para entender por qué ocurrió esto, hay que saber exactamente quién era Fulio y por qué su asesinato dejó un vacío tan grande en la cultura del rap de Florida. Julio Fulio, cuyo nombre real era Charles Jones, no solo rapeaba sobre la muerte, sino que la convertía en su marca, la llevaba como una medalla de honor. Desde el norte de Jacksonville se abrió camino a base de esfuerzo para salir de la pobreza y la tragedia. Su propio padre fue asesinado a tiros cuando Fulio era apenas un adolescente. Vio morir a amigos y cómo su barrio se desmoronaba bajo oleadas de disparos. Tenía como 15 años. Sí, 15, 16. ¿Qué pasó? Bueno, estaba en el barrio donde solíamos estar, llamado Clyde, y acabó siendo asesinado. Una vez, describió con escalofriante detalle el momento en que un rival intentó ejecutarlo a plena luz del día. Un tiroteo que le dejó la cadera destrozada y el cuerpo arrastrándose por el cemento, suplicando ayuda. Pero el horror no lo ahuyentó. Lo hizo redoblar sus esfuerzos, porque en el mundo de Fulio, si no te comportabas como el hombre más letal de la sala, ya estabas muerto. Así que siguió rapeando, siguió dando nombres. Grabó vídeos musicales en cementerios, burlándose de las familias de los hombres que habían muerto en el mismo ciclo de violencia en el que él estaba atrapado. Cuando se publicó el éxito viral Who I Smoke, una burla melódica dirigida directamente a las tumbas de sus amigos más cercanos, Fulio no se echó atrás. Respondió con nuevas amenazas, nuevas acrobacias, nuevas razones para que la gente quisiera que desapareciera. Y entonces, el 23 de junio de 2023, alguien finalmente lo hizo. Siguieron a Fulio por todo Tampa mientras celebraba su cumpleaños, siguiéndolo de club en club. El Estado afirma que Alicia Andrews, la mujer embarazada que finalmente fue condenada junto con sus coacusados, era una de las vigías. Ella y otro hombre, Isaiah Chance, utilizaron sus teléfonos para seguir todos los movimientos de Fulio. Cuando llegaron los 3 tiradores, no hubo ninguna advertencia, solo disparos. El asesinato de Fulio fue el acto final de un guión de venganza que se había estado gestando durante años. La primera revelación impactante se produjo cuando un psiquiatra designado por el tribunal examinó a los acusados en las semanas previas a la sentencia. Murphy fue puesto discretamente bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Lo habían encontrado en su celda con una soga improvisada y un versículo de la Biblia escrito a mano sobre la venganza. Y según los investigadores, le dijo a otro recluso que prefería morir antes que ver a ese juez sonreírme con sorna. Dijeron que era suicida y que empezó a hablar de que quería llevarse una Biblia y otras cosas. Son señales de que las cosas se van a poner muy feas para ellos. Hablaba en serio. En los momentos posteriores a la lectura de la sentencia definitiva, los testigos presenciales dijeron que el comportamiento de Murphy cambió por completo. Su rostro se quedó en blanco, y sin decir una sola palabra, se abalanzó hacia el estrado, con el plexiglás en la mano, dispuesto a degollar al juez. Los agentes de seguridad lo derribaron al suelo ante las atónitas familias, muchas de las cuales acababan de empezar a sentir un ligero atisbo de cierre. Pero el cierre era una ilusión, porque este colapso en la sala del tribunal nunca se trató solo de la rabia de un hombre, sino de la colisión imposible entre la fama viral, el dolor no procesado y una cultura callejera que trata la venganza como moneda de cambio. Y es por eso que la gente en Jacksonville dice ahora mismo que esto está lejos de haber terminado. Si crees que esto suena como un acto de locura aislado, considera lo siguiente. Mientras Murphy y sus coacusados eran arrastrados fuera de la sala, los investigadores encontraron un conjunto de notas garabateadas en la zona de espera. Una de ellas incluía una promesa escalofriante. Si este sistema nos destruye, nosotros los destruiremos a ellos. Una amenaza. Un manifiesto. Una pista sobre la próxima ola de violencia que podría avecinarse. Es casi demasiado retorcido para creerlo.
En las semanas previas a la sentencia, los fiscales afirman que todo el grupo coordinaba mensajes codificados con el exterior, mensajes en los que se ordenaba a los afiliados que amenazaran a los testigos y aparecieran en la sala del tribunal para intimidar a la familia de la víctima. Uno de estos mensajes, según documentos sellados, incluía una frase que los fiscales describieron como una amenaza directa. «Quieren vernos rendidos. Hagamos que ellos se rindan primero. El tribunal no es un lugar seguro. Piénsalo por un momento. Planeaban convertir la sentencia en un espectáculo, una demostración de violencia que eclipsaría cualquier noción de responsabilidad. Si has seguido el rap de Jacksonville, nada de esto debería sorprenderte. Se trata del mismo ecosistema que convirtió las funerarias en escenarios para vídeos de diss. El mismo escenario que trataba a los rivales muertos como trofeos en las redes sociales. Fulio sabía que esta gente lo odiaba. Pero no sabía que ese odio seguiría metastatizándose mucho después de su muerte, en los tribunales, en las manos de los fans y los afiliados, en la promesa de que la violencia nunca iba a terminar. Según los informes, Alicia Andrews, la joven ahora famosa por ser la vigía embarazada, se sentó con los investigadores horas después de su detención y confesó haber estado en el lugar de los hechos. Y sin embargo, intentó alegar que solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una súplica por la compasión, incluso cuando las pruebas se acumulaban más allá de cualquier duda razonable. Si crees que suena contradictorio, lo es. Pero las contradicciones son la base de toda esta saga. Porque mientras ella y los demás pedían clemencia en público, en privado hablaban de venganza. Mientras sus abogados los pintaban como niños descarriados, ellos sonreían en las fotos policiales y juraban ajustar cuentas. Y fue esta dualidad, la actuación de arrepentimiento combinada con la emoción privada de la venganza, la que preparó el escenario para el ataque en la sala del tribunal. Un antiguo investigador, que habló bajo condición de anonimato, lo calificó como la muestra de desprecio más calculada hacia el tribunal que he visto nunca. Se notaba en cuanto entraron, como si fueran actores en una escena que habían ensayado 100 veces. La única pregunta era quién de ellos perdería los nervios primero. Y estallaron. Cuando Murphy se abalanzó sobre la mesa, no fue solo un arrebato. Fue una declaración. No respetamos vuestras leyes, no tememos vuestras cárceles, y os haremos sentir nuestra ira, aunque muramos en el intento. Pero hay algo que casi nadie ha mencionado. El fracaso general que permitió que todo esto sucediera. Porque no fueron solo los fiscales quienes ignoraron las señales de alerta. Fue todo un ecosistema. Blogs, canales de YouTube, promotores musicales, que avivó esta violencia para conseguir clics y engagement. Jacksonville siempre ha sido un lugar horrible para vivir, y Fulio vivía en condiciones muy duras. Ese lugar nunca fue seguro. Vale, cuando dices que es el peor barrio, ¿qué quieres decir exactamente? Asesinatos, tiroteos, prostitución, drogas, cualquier cosa que no se supone que debes ver, ¿lo ves? En los días previos a la sentencia, el personal penitenciario señaló a Murphy como alto riesgo para sí mismo y para los demás. Recomendaron medidas de restricción adicionales. Pidieron una barrera de plexiglás alrededor de la mesa de los acusados. Incluso pidieron una mayor presencia de agentes dentro de la sala. Todo fue ignorado, porque, a ojos del Estado, el espectáculo había terminado. Los titulares ya estaban escritos, los asesinos ya habían sido condenados. Desde el momento en que se identificó el cuerpo de Fulio, su madre comenzó a recibir amenazas anónimas. Desde el momento en que se detuvo a los sospechosos, sus afiliados comenzaron a publicar advertencias crípticas en Internet. Y en las semanas previas a la sentencia, la seguridad del juzgado interceptó al menos 3 intentos de introducir contrabando a los acusados. Dentro de la caza digital que acabó con Fulio. Si quieres saber por qué los asesinos de Fulio pensaron que podían aterrorizar a un tribunal, tienes que empezar por lo que estaban haciendo en las sombras. Porque en las semanas previas a la sentencia, estos hombres no se estaban preparando para afrontar las consecuencias de sus crímenes. Lo estaban tratando como una última gira, una oportunidad final para consolidar sus nombres como leyendas en el retorcido folclore de las guerras callejeras de Jacksonville. Y esto queda más claro que nunca en las pruebas digitales que descubrieron los investigadores. El rastro de la vigilancia. Todo comenzó con una simple orden judicial para acceder a iCloud. Los fiscales obtuvieron acceso al almacenamiento en la nube de Alicia Andrews, y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Los asesinos estaban registrando todos los movimientos de Fulio, como si fuera una presa. Según la acusación, Andrews e Isaiah Chance estaban en el coche siguiendo a Fulio por todo Tampa,
desde el Airbnb donde se alojaba, hasta los clubes de striptease y el restaurante donde publicó una historia en Instagram horas antes de morir. Cada ubicación tenía una marca de tiempo. Cada movimiento se transmitía a los tiradores. Sabían dónde estaba ella en todo momento. Sabían cuándo estaban en el B&B. Sabían cuándo llegaron a Tampa. Sabían todos los clubes en los que estaban. Nunca mencionaron nada sobre que ella estuviera en la fiesta. Y lo más escalofriante, sabían dónde estaba él antes que él mismo. Así es como lo describió un detective de homicidios a los medios locales. Sabían cuándo salió del club. Sabían por qué puerta salió. Incluso sabían en qué coche se subiría. Porque mientras Folio celebraba su cumpleaños, publicando historias sobre cómo había sobrevivido a todo lo que le había pasado, un grupo de personas que no tenían nada que perder estaban construyendo una trampa mortal a su alrededor. Pero no fue solo la vigilancia lo que selló su destino. Fueron los mensajes de texto que los investigadores encontraron cuando confiscaron los teléfonos de los sospechosos. Uno de ellos era tan grotesco que los fiscales lo leyeron en voz alta en el tribunal. Cuando salga, cerramos el telón. No sí, sino cuándo. Porque para ellos no era una posibilidad. Era una garantía. Y estos mensajes son la razón por la que la defensa nunca argumentó seriamente que se trataba de una confusión de identidades. Los asesinos documentaron su propia conspiración en tiempo real, enviándose mensajes de texto con actualizaciones, compartiendo su ubicación y alardeando de lo fácil que iba a ser. Algunas personas todavía se preguntan, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué un puñado de jóvenes y una mujer embarazada arriesgarían sus vidas por venganza? Tienen el maldito vídeo de vigilancia doméstica de uno de los tiradores en el que se le ve cargando las armas en su coche. La respuesta es fea, pero sencilla. Venganza. Porque años antes de que Fulio fuera asesinado a tiros en Tampa, uno de los hermanos de los acusados, un hombre conocido como Spaz, fue asesinado a tiros en Jacksonville. Fulio y su pandilla no se limitaron a rapear sobre ello. Profanaron su tumba, lo grabaron, publicaron el vídeo en internet. Si quieres encontrar, ya sabes, el motivo claro. Es como, oye, ves a tu madre llorando en las noticias porque alguien profana la tumba de tu hermano. Y él sigue. Y el famoso rapero sigue rapeando sobre ello. Y ese momento se convirtió en el mito fundacional de toda esta espiral. Un periodista veterano que cubrió los sucesos de Jacksonville me dijo, una vez que hicieron eso, ya no había vuelta atrás. Ese vídeo de la tumba fue como encender la mecha. Y aquí es donde la cosa se pone peor. El Estado sabía que ese era el motivo, pero subestimó la profundidad del resentimiento. Hay varios vídeos de Fulio insultando a este tipo. Asumieron que una condena pondría fin a todo. En cambio, echaron gasolina al fuego que ya ardía. Es imposible hablar de la muerte de Fulio sin mencionar a Jungin Ace, la otra estrella de esta disputa. En el momento en que Fulio fue asesinado, Ace publicó mensajes crípticos. Se grabó bebiendo tequila Don Julio, un gesto que muchos interpretaron como un insulto final. En una ciudad donde el respeto se mide por la rapidez con la que te burlas de los cadáveres de tus rivales, esto se consideró una vuelta de honor. Pero lo más surrealista es lo siguiente. El día que arrestaron a los asesinos, Jungin Ace estaba sentado en una entrevista. Literalmente, mientras la policía allanaba sus escondites, él estaba ante las cámaras, bebiendo tequila y eludiendo preguntas sobre la disputa. Si alguna vez necesitabas una prueba de que toda esta saga estaba siendo tratada como un episodio de un reality show, ahí la tienes. Vidas reales terminaron mientras las cámaras grababan. Tu timing es una locura. ¿Sabes de qué me di cuenta? Mientras leía la acusación en directo, en el momento en que Young and Ace estaba sentado conmigo para la entrevista, la policía estaba asaltando a los chicos. En ese mismo instante. Las últimas 72 horas antes de la sentencia, cuando terminó el juicio, todo el mundo dio por terminada la violencia. Se equivocaban. En las últimas 72 horas antes de la sentencia, los agentes que vigilaban a los acusados interceptaron una serie de notas escritas a mano. Una de ellas decía, «Creen que esto es el final, solo es el principio». Otra decía, «No dejéis que el juez olvide que no es intocable». Y la última, «Si yo no salgo por esa puerta, nadie lo hará». Estas notas fueron la última señal de alarma de que se avecinaba una crisis. Sin embargo, incluso entonces, a pesar de las pruebas de amenazas premeditadas, no se tomaron medidas adicionales. Cuando el juez entró esa mañana, estaba protegido por el mismo número de agentes que en cualquier audiencia rutinaria. La sala del tribunal era un polvorín. Y no hizo falta mucho para que estallara. Los testigos presenciales lo describen con todo detalle. Murphy agarraba un trozo de plexiglás afilado y respiraba con tanta fuerza que parecía un gruñido.
En el momento en que el juez comenzó a leer la sentencia, el rostro de Murphy se quedó en blanco. Y entonces se abalanzó. Pensé que iba a matarlo. No herirlo, matarlo. Así lo describió un secretario del tribunal. Se necesitaron 3 agentes para reducir a Murphy y tirarlo al suelo. Uno de ellos tuvo que arrancarle el arma de las manos. Lo más alucinante es que tiene 18 años, lo que significa que disparó a Fulio cuando tenía 17. Mientras tanto, los demás acusados gritaban insultos a las familias presentes en la sala, como si fueran ellos los que merecían un castigo. Cuando por fin se despejó la sala, la vigilante embarazada, Alicia Andrews, seguía maldiciendo al juez entre dientes. Se puede trazar una línea recta desde esta sala del tribunal hasta una docena de tragedias similares en el panorama actual del rap, porque no se trata solo de rencores personales. Cuando Fulio fue asesinado, YouTube e Instagram se llenaron de vídeos con reacciones. Todos los memes irrespetuosos, todas las celebraciones de su muerte, todas las especulaciones morbosas. Todo ello generó tráfico y participación. ¿Y qué crees que pasa cuando la gente se da cuenta de que burlarse de los muertos te hace más famoso que tu música? Se redoblan, escalan, hasta que al final alguien acaba muerto o alguien intenta matar a un juez. Incluso después del ataque, las autoridades locales se apresuraron a declarar que se había hecho justicia. Pero si hablas con cualquiera que haya vivido esto, oirás otra cosa. No hay cierre. La policía anunció que iba a detener a alguien 4 días después, y luego tardaron casi un mes en hacerlo. Para la familia de Foolio, ninguna pena de prisión lo traerá de vuelta. Para las familias de los asesinos, ninguna condena deshará lo que se han convertido. Y para la ciudad de Jacksonville, ningún veredicto pondrá fin a un ciclo que lleva décadas en espiral. Porque la verdad es que esto nunca se trató realmente de un asesinato. Se trataba de una generación criada en la violencia, a la que se le enseñó a equiparar el respeto con la venganza, y que fue recompensada por un público que no podía apartar la mirada. Esta historia no termina aquí, porque incluso ahora, los fiscales dicen que otros afiliados están planeando represalias. Los investigadores han declarado públicamente que decenas de cómplices siguen en libertad, algunos de los cuales siguen profiriendo amenazas a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Según documentos judiciales sellados, se escuchó a uno de esos afiliados prometer: «Veréis más funerales. Esto no ha terminado. Y basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, no hay motivos para dudar de él». La guerra que no terminó. Quizás creas que ya conoces la historia. Un rapero fue asesinado por una vieja disputa. Un grupo de asesinos imprudentes fue capturado y condenado. Un estallido en la sala del tribunal que acaparó los titulares nacionales. Pero la verdad, la verdadera verdad, es más inquietante que cualquier titular que se haya atrevido a admitir. Detrás de cada vídeo viral y cada foto policial hay una red de alianzas, traiciones y fallos sistémicos que convirtieron la escena rap de Jacksonville en una película de terror en vivo. Y en el centro de todo ello se encontraba toda una generación que creció creyendo que la fama y el respeto se construyen sobre los cadáveres de los enemigos. Jacksonville es una ciudad construida sobre rencillas. Mucho antes de que Fulio o Jungen Ace fueran nombres conocidos, Jacksonville ya sangraba. Durante décadas, la ciudad ha sido un mosaico de proyectos de viviendas sociales y barrios abandonados. Lugares donde las escuelas con pocos recursos y la excesiva presencia policial se combinaban para crear un caldo de cultivo perfecto para la violencia. Hilltop Village Apartments, el hogar de la infancia de Folio, ya era famoso en los años 90. Los residentes aún recuerdan el verano en que los tiroteos se hicieron tan frecuentes que el propietario instaló cristales antibalas en la oficina de alquiler. Cuando Fulio tenía 11 años, ya había visto cómo disparaban a una mujer en las escaleras de su edificio. A los 15, le dispararon a él mismo, en una emboscada de camino al colegio, porque alguien creía erróneamente que había ayudado a matar a su amigo. Fulio había sido atacado muchas veces antes, pero esta vez no sobrevivió. Llego a la puerta del conductor, abro la puerta. En cuanto me siento un poco, los negros empiezan a disparar. Pop, 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 pop. Desde cualquier punto de vista racional, nunca tuvo la oportunidad de convertirse en nada más que un producto de su entorno. Pero eso es precisamente por lo que su historia tuvo tanto impacto. Porque no solo sobrevivió, sino que lo difundió. Y en una ciudad ávida de notoriedad, eso lo convirtió en un héroe para algunos y en un objetivo para otros. Durante el año siguiente, la violencia se intensificó. Tiroteos en represalia en los barrios de Jacksonville. Amenazas anónimas publicadas en Instagram Stories. Procesiones fúnebres que se convirtieron en peleas. Los adolescentes locales están recreando escenas de los vídeos en sus propias publicaciones.
Cuando Folio fue asesinado en Tampa, su muerte parecía inevitable. Cómo el sistema empeoró las cosas. Y aquí viene la parte de la que casi nadie quiere hablar. El sistema judicial no solo no logró evitar este ciclo, en cierto modo, lo fomentó. Piénsalo. Las fuerzas del orden pasaron años etiquetando a los raperos como líderes de bandas en ruedas de prensa, lo que en la práctica aumentó su reputación en las calles. Los tribunales denegaban sistemáticamente la libertad bajo fianza por delitos menores, pero hacían poco por interrumpir el flujo de armas ilegales. Los fiscales locales conseguían condenas muy sonadas, pero nunca invirtieron en iniciativas creíbles para poner fin a la violencia. De hecho, cuando Folio fue detenido por tenencia ilícita de armas, contó que el agente que lo arrestó le dijo: «Te crees muy duro. Ya veremos lo duro que eres cuando te disparen». Le dispararon. ¿Sigues enfrentándote a la ley Rico o te la han retirado? Number retirarla significa que no te acusan de nada. No, simplemente desapareció, como si nada, aunque sigue vigente hasta hoy. Me dijeron que no me dejara pillar con nada. Y luego, cuando sobrevivió, redobló la apuesta. Porque cuando creces en un lugar donde la violencia es el único camino para ser reconocido, lo único más peligroso que recibir un disparo es que te ignoren. En las semanas previas a la sentencia, los asesinos estuvieron en constante comunicación. Según los registros judiciales, estuvieron pasando notas escritas a mano a los afiliados que asistieron a las audiencias previas a la sentencia, discutiendo si montar un escándalo que saliera en las noticias, debatiendo abiertamente si Alicia Andrews, la vigilante embarazada, estaba cooperando con la fiscalía. Dijo que Alicia Andrews, la chica embarazada, pidió un juicio rápido, pero los otros tres renunciaron a ello. Así que sí, supongo que eso significa que está cooperando. Una nota, descubierta en la celda de Murphy, estaba garabateada en el reverso de un formulario del economato. Si la chiva está muerta, lo juro por mi madre. Otra era más críptica. Esto no es el final. Todos sabéis lo que hay que hacer. El día de la sentencia. Casi no importaba lo que dijera el juez esa mañana. Los acusados llegaron preparados para el caos. Un agente testificó más tarde que Murphy pasó toda la mañana paseándose por su celda, murmurando la misma frase: «Este es mi espectáculo. Este es mi espectáculo». Y cuando se leyó la sentencia definitiva, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, se abalanzó. 3 agentes lo redujeron. Alicia Andrews gritaba histérica. Isaiah Chance se subió a la mesa de la defensa y rugió: «¡Esto lo mandamos nosotros!». Más que un ataque, fue una puesta en escena, un acto final de rebeldía. Y en ese momento quedó claro, no les importaba morir. Solo les importaba que todo el mundo los estuviera viendo. Cuando se calmó la situación, los titulares eran previsibles. Asesinos convictos atacan a un juez. Miembros de una banda arremeten contra el tribunal. La guerra del rap en Jacksonville vuelve a cobrar vidas. Pero detrás de los titulares había algo aún más siniestro. Toda una generación de niños que veían las imágenes y decidían que eso era el poder. Los defensores locales de la prevención de la violencia informaron de que los adolescentes ya estaban compartiendo clips del ataque en Snapchat, añadiendo sus propios comentarios. Respeto. Es un auténtico. Y aquí estamos, meses después, con Folio todavía muerto, los asesinos todavía en prisión y el ciclo todavía vivo. Porque incluso ahora, los investigadores dicen que los afiliados restantes están planeando más violencia. Según los documentos judiciales, un informante escuchó esta escalofriante declaración: «No vamos a parar hasta que estemos igual, no importa cuánto tiempo nos lleve». Y nadie debería dudar de ellos, porque el mismo ecosistema que glorificó las burlas de Folio ahora glorifica el espectáculo judicial de sus asesinos. Los nombres cambian, los hashtags cambian, pero la historia nunca cambia. La verdadera lección Folio dijo una vez en una entrevista: «La muerte no me da miedo. Lo único que me da miedo es morir en el olvido». Al final, no murió en el olvido. Tampoco los hombres que lo mataron. Probablemente sucederá tarde o temprano. Nunca se sabe lo que Dios tiene planeado. Ya sabes, se lo dije un par de veces, ¿sabes? Hablábamos de vez en cuando. Ya sabes a qué me refiero. Nunca se sabe lo que puede pasar. Incluso hoy, meses después del ataque con la sentencia, casi todas las semanas surgen nuevas amenazas. Algunas llegan en forma de mensajes anónimos en Telegram. Otras son vídeos con figuras enmascaradas leyendo manifiestos en aparcamientos. Algunas son simplemente mensajes de texto enviados a testigos a las 2 de la madrugada, prometiendo que esto no ha terminado. La Fiscalía ha confirmado que ya se está preparando una segunda oleada de autos de procesamiento sellados. Y, entre bastidores, las fuerzas del orden se preparan para las represalias cuando se hagan públicas las detenciones.
el legado de Folio no es solo la música que dejó. Es el escalofriante ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar los jóvenes cuando se sienten faltados al respeto, cuántas vidas destruirán para ser recordados. DJ Academics describió que Folio le habló de los ataques anteriores y que pensó que estaba exagerando, pero no era así. Recuerdo que entrevisté a Folio cuando describía un tiroteo fuera de un estudio. Lo describía como una película, y yo pensaba que estaba exagerando, pero ahora me doy cuenta de que era un tipo diferente. Pero pregúntate, ¿qué han ganado realmente? Mientras hablamos, los fiscales están preparando más acusaciones, más detenciones, más titulares y más familias que tendrán que ver cómo extraños analizan su tragedia para conseguir clics e influencia. En Jacksonville, los funerales siguen siendo un riesgo para la seguridad. Los padres siguen enterrando a sus hijos detrás de filas de agentes armados. Hay barrios donde nadie se atreve a vestir ciertos colores, donde llevar una gorra equivocada puede costarte la vida. Los periodistas locales han informado de que algunas escuelas celebran ahora asambleas sobre el drill rap porque los administradores temen que las letras puedan desencadenar violencia real en el campus. Y en algún lugar, probablemente esta noche, alguien está escribiendo la próxima canción de Diss. Porque, por muchas condenas a cadena perpetua que se dicten, la cultura que ha hecho esto posible sigue viva. Hasta que eso cambie, esta historia nunca terminará. No hay soluciones fáciles, pero hay preguntas que vale la pena plantearse. ¿Por qué tratamos el trauma como entretenimiento? ¿Por qué recompensamos la falta de respeto con atención? ¿Por qué esperamos a que caigan los cadáveres para empezar a preocuparnos? Y quizás lo más importante, ¿qué hace falta para romper finalmente este ciclo? Porque la próxima generación ya está observando. Están aprendiendo que el camino más rápido hacia la notoriedad no es el talento ni el esfuerzo, sino la crueldad. Están viendo que, incluso en la muerte, una persona se convierte en un hashtag, un tema de tendencia, un trampolín para el próximo momento viral. Bueno, eso es todo por hoy. Pero no te vayas todavía, porque tenemos mucho más para ti. Solo tienes que tocar cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla y mantenerla bloqueada.